Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un buen día, un gran día para adorar a Dios. ¿Qué tal si en tu casa dispones tu mente y corazón y juntos le damos a Dios la mejor honra de parte de nuestra vida? Oramos juntos. Gracias Jesús por este tiempo, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, en cada casa, en cada hogar, con cada familia, con cada persona, Señor, que está conectada en este momento. Jesús, te honramos, te adoramos, oh Rey. Gracias, 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 gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias Jesús. Te cantamos a ti, oh Rey. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Decimos, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Declaramos, y lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, Dios. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, Dios. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, mi Dios, y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro, Dios. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Decimos, Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro y santo, santo, y Dios
damos todo honor y toda alabanza al Rey, el único, a nuestro Dios. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tu Señor, como mi Dios. No hay nadie como el Rey, no hay nadie como el Rey, el que está sentado en el trono. Te damos todo honor a ti, Señor, todo honor, toda gloria, toda la gloria sea a ti, a mi Dios. Gracias, Jesús. Y santo, santo, Dios poderoso. Y santo, santo, Dios poderoso. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Hola a todos, qué alegría después de este tiempo de alabanza y adoración poder disfrutar de este discipulado virtual. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Con gusto de estar nuevamente en este discipulado compartiendo con todos los que están detrás de esa pantalla. Como bien sabes, Angie, queridos amigos, hemos estado atravesando este tiempo, este tema tan apasionante acerca del reino, y hoy queremos ver una cara o un ángulo demasiado impresionante que tiene que ver con el reino de Dios. Antes de ir a él, ¿qué te parece si empezamos leyendo la escritura? Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 14 al 20. Mientras que lo buscas, quiero animarte a que nos escribas desde dónde nos estás viendo y que pongas ahí algo como reino en mayúsculas. Adelante, Angie. Dice así: en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Muchísimas gracias, Angie. Hemos estado hablando por estos días y semanas acerca del reino de Dios y hemos observado diferentes ángulos, pero en estas escrituras vemos un destello muy interesante que tiene que ver evidentemente con su reino. Cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos las escrituras, vemos que detrás de cada reino habían sacerdotes y profetas, reyes, sacerdotes y profetas. Pero aquí me llama algo muchísimo la atención, y es que es ver el sacerdocio que aparece en los días de Abraham. No es el mismo sacerdocio que aparece en tiempo de ley, sino más bien creo que es el sacerdocio que opera en el reino de Dios. Y es interesante, no es que el sacerdocio de Leví fuera malo, simplemente que quedó caduco. Y podemos entender que es el sacerdocio
o el modelo de Melquisedec. ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia entre el de Leví y el de Melquisedec. El sacerdocio de Leví tenía que ver más con un ritual o ceremonial, en cambio el de Melquisedec tenía que ver con guerra. Y la Escritura dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos avanza con violencia y solo los violentos lo arrebatan. Acompáñame, si es tan amable, al Salmo capítulo 110, versículo 1. Vamos a ver este contexto bélico alrededor de Melquisedec. Claro que sí. Dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Continúa? Sí, por favor, hasta el 4. Bien, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de la juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué interesante poder ver cómo en este ambiente como de batalla o de guerra no aparece el orden de Leví, sino el de Melquisedec. Y digo guerra porque se usan términos como enemigos, poder, dominio, batalla. Una vez más tropas, batalla, orden. Es interesante poder ver que aparece el orden de Melquisedec. Y es que Angie, queridos amigos, en el orden de Melquisedec es interesante poder observar que Malaquías dice que si nosotros no diezmamos y honramos a Dios, estamos bajo maldición como nación entera. Pero en el orden de Melquisedec vemos que lo que se distribuye es bendición. Hay una gran diferencia. En el reino o en el sacerdocio de Leví, según lo que yo hago, así soy bendecido o maldecido. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, que tiene que ver con el reino, por cuanto yo soy bendecido, hago lo que hago. Y esto es súper interesante. Génesis capítulo 14, versículo 20, leíste y dijiste, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Interesante porque Abraham todavía no había hecho nada y ya Melquisedec estaba liberando la bendición sobre Abraham. Y lo bendijo no a través de hechos, sino que lo bendijo a través de palabra. Mira qué interesante, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Observa que es interesante, Angie, que la bendición que Melquisedec activa sobre Abraham en el capítulo 14 fue declarada por Dios en el capítulo 12. Acompáñame, si es tan amable, a Génesis 12, versículo 1 al 3, porque el capítulo 14 es la consecuencia de una palabra, una fe y una obediencia. Adelante. Dice así, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Wow. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Viste? Toda la palabra rodeaba a Abraham en bendición. Le dice, deja la tierra, a tu parentela, haré de ti una nación grande. Y ahí aparece, te bendeciré, futuro. Pero ahora en el capítulo 14 lo bendice en el tiempo presente. Así que se hace efectiva en la tierra la bendición que fue liberada en el Espíritu sobre la vida de Abraham. Pero me llama la atención de que primero no vino el diezmo y luego la bendición, sino que primero vino la bendición y luego Abraham, desde esa posición de bendecido,
dice la Escritura que le entregó los diezmos de todo, no de una parte, sino de todo. Así que lo que activó la bendición no fue el diezmo, no, esa fue la respuesta a la bendición. Lo que activó la bendición fue el poder de la palabra. Evidentemente, tiempo después fue el verbo y la palabra, cuando es crucificado y resucita, el que activa la bendición sobre nosotros. Por esta razón es interesante poder ver el poder que tiene los diezmos, pero también el poder que tienen las palabras. En este caso, primero vino la palabra y luego los diezmos. Por eso quiero concluir el día de hoy, queridos amigos, que nosotros no honramos a Dios para ser bendecidos. No, nosotros honramos a Dios porque somos bendecidos. Y aprovechando en este discipulado hago un paréntesis, porque en algunos momentos dejamos de honrar a Dios en tiempos de crisis, cuando se recortan los ingresos, porque declaramos que somos bendecidos, mas no tenemos una conciencia de bendecidos. Nosotros deberíamos de aprender a pensar como bendecidos, hablar como bendecidos y actuar como bendecidos. Abraham no dijo, puchi, pero y a ver qué va a pasar en Génesis 15, y si se viene una recesión, y a ver cómo le hago. No, el bendecido sabe que ha sido bendecido para bendecir. La palabra puchi en hebreo es ¿cómo le hago? Entonces es interesante que nosotros podamos entender este principio tan poderoso. Y es que, dicho esto, todo reino tiene un sacerdote, todo ese reino tiene profetas, una palabra. Es interesante poder ver que el reino de Dios no tiene que ver con maldición, sino que el reino de Dios tiene que ver con bendición. Dicho esto, el reino de Dios es un reino de bendición. Cuando el reino de Dios se acerca a tu vida, a mi casa y a mi familia, lo que se está acercando dentro del reino es toda la bendición de mi Padre para que pueda cumplir el propósito que evidentemente Él tiene para cada uno de nosotros. Y quiero ponerte un ejemplo, porque usted mira, sí, Abraham, bueno, déjeme avanzar porque nos quedan unos minutos y ponerte un ejemplo de alguien que sí tuvo esa conciencia de que era un bendecido, pensó como bendecido, actuó como bendecido, habló como bendecido y vemos los resultados en su vida y en su entorno. Acompáñame, Angie, por favor, al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 al 5 y luego, si puedes, salta al 12, por favor. Bien, dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Wow. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y saltó al versículo 12 que dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor lo había bendecido. Una vez más, ¿por qué? Porque el Señor lo había bendecido. Qué interesante, Angie, poder empezar desde atrás hacia adelante en esta historia apasionante. Isaac había crecido en un entorno donde su papá entendió la bendición que viene del reino de nuestro Padre y Dios. Así que si alguien pudo ver el ejemplo de un bendecido caminando sobre la tierra, ese era Isaac. Y fue adquiriendo esa conciencia de la bendición que viene del reino y por eso empezó a actuar como actuaba. Dicho esto, dice la Biblia, y en aquel año sembró y cosechó al 100 por 1. Eso significa
que en tiempo de crisis solamente un bendecido con conciencia de bendecido es capaz de sembrar. Yo me encuentro que en tiempo de crisis la gran multitud se enfoca en quejarse. Demasiado paro, no nos dan ayudas gubernamentales, nos están cortando ciertas prestaciones. Pero mira la actitud de Isaac. Dice la Escritura que sembró. Y es que Angie, un bendecido, sabe que todo lo que haga en el reino y para el reino se va a multiplicar. Amén. Es interesante poder ver que a pesar de la crisis no dejó de sembrar, no dejó de esforzarse, no dejó de trabajar y tuvo resultados impresionantes. Dice que cosechó al 100%. Imagínate la cara de la gente en ese tiempo al ver lo bien que le había ido Isaac, porque el problema no es que a Isaac le fuera bien si a todos les iba bien. El problema es que a Isaac le iba bien cuando a todos les iba mal. Y esa es la diferencia entre un bendecido y otro que no lo es. Qué bueno, porque es verdad lo que decías, muchas veces en tiempo de crisis, incluso, ¿verdad? Uno se encierra, se echa sus pataletas a llorar y lo que menos piensa es en sembrar. Pero eso está claro, es la mentalidad. Y pensamos, ahora no tengo, ahora que me den a mí, ¿verdad? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que nosotros estábamos en tiempo de crisis, ¿verdad? Hicimos un viaje a un congreso pensando, ahora nos van a dar. Pero cuando llegamos allí la palabra nos tocó y ocasionó esto, ¿verdad? Cambió nuestra mentalidad y nos dimos cuenta que para salir de la crisis en que estábamos viviendo no teníamos que recibir, sino cambiar nuestra mentalidad y empezar a dar. Y empezamos a dar y a dar, incluso dimos más de lo que nos acordábamos, porque es que en tiempo de crisis uno dice no tengo, y sí tenemos, pero se te olvida o no queremos recordar, ¿verdad? Pero también fueron esos principios los que actuaron en nosotros y que podemos confirmar a través de la palabra. Mira que es interesante, Angie, que dice la Escritura, Isaac sembró, pero él no sembró para, sino él sembró por. Él no sembró para ser bendecido, él sembró en aquella tierra porque era bendecido. Y volvemos al pensamiento del reino, de lo que había sucedido con Abraham, de la diferencia entre Leví, que yo hago para ser bendecido o no hago para ser maldecido, y en el reino yo, por cuanto soy bendecido, vivo y hago lo que hago. Así que me llama muchísimo la atención. Número 2, es interesante poder contemplar que Dios le había dicho a Isaac, no te vayas de esta tierra. Y es que un bendecido hace lo que un bendecido debe hacer, y es obedecer a pesar de las crisis. Su papá, en el libro de Génesis podemos contemplar que en tiempo de crisis bajó a Egipto. Así que yo me imagino que en algún momento Isaac dijo, voy a hacer lo que mi papá hizo. Pero ahí Dios le habla y le dice, tú no te tienes que ir a Egipto, porque ahí donde estás, yo voy a continuar bendiciendo tu vida. Entonces es interesante poder contemplar cómo un bendecido hace conforme a la palabra de Dios, no importando lo que hagan otros. ¿Por qué? Porque es importante que para poder disfrutar la bendición que Dios ya me ha dado, necesito caminar obedeciendo los principios de la palabra. La bendición ya está, pero la obediencia es como el canal para que todo lo que está en el ámbito espiritual se manifieste en el natural. Por eso creo que Jesús dijo, cuando vayan a hacer discípulos, enséñenle a obedecer. ¿Por qué? Están operando en un reino de bendición, y para que toda esa bendición se manifieste, necesitan evidentemente caminar en obediencia a los principios de la palabra. Obedecer porque son bendecidos, no obedecer para ser
bendecidos. Mira lo que dice, porque la gran pregunta es, ¿cómo vino o se manifestó la bendición en la vida de Isaac? Es interesante poder ver que las escrituras dicen que Dios se lo había juramentado a Abraham y por cuanto obedeció, esa bendición se manifestó. Ahora es interesante que podamos leer, Angie, Gálatas capítulo 3, versículo 14, para poder entender y traerlo a modo personal, que esa bendición no solamente estuvo sobre Abraham o sobre Isaac, sino que usted y yo, a través de Jesucristo, en el reino de Dios, podemos disfrutar de esa bendición que también ellos disfrutaron. Claro que sí. Dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Wow. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. O sea, que a través de Jesucristo, esa bendición que estaba sobre Abraham, pues esto, wow, si yo fuera usted lo escribiría, soy un bendecido. A través de Jesucristo, la bendición que Dios le dio a Abraham, la bendición que gozó Isaac, esa misma bendición está sobre nosotros también. Wow. Y va más allá. Y luego dice la promesa del Espíritu. Exacto. O sea, no solamente te dio la bendición, puso el Espíritu Santo sobre ti para sellarnos, para marcarnos y para recordarnos, no importando el proceso que estemos atravesando, que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios y que estamos bendecidos para bendecir. Wow, esto es maravilloso. Ahora, la bendición, Angie, no solamente afecta en el ámbito económico. Aquí observamos en la vida de Isaac que afectó la siembra y la cosecha, que tiene que ver con recursos por un trabajo. Pero es interesante poder ver cómo la bendición de Dios afecta de una forma integral. Acompáñame para ir concluyendo. No sé si me pueden ayudar, chicos, con una música de fondo a Génesis 26, el versículo 6 al 10, por favor. Dice así, Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Es interesante, Angie, poder ver cómo la bendición empieza a manifestarse en diferentes aspectos de la vida de Isaac. Hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que a pesar de la crisis que había, dice que había hambre y una mayor hambre que en tiempos pasados, la Biblia dice que Isaac empezó a disfrutar, a acariciar a su esposa en la privacidad del hogar. Esa palabra acariciar tiene que ver con disfrutar, pero también con jugar en la intimidad. Y es que muchas de nuestras cosechas públicas tienen que ver con nuestras actitudes privadas. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. Isaac no se estaba tirando de los pelos. Rebeca no le estaba tirando Rebeca era la esposa, ¿verdad? Sí. No le estaba tirando los platos a la cabeza, que no nos llegan las cuentas y a ver ahora cómo le hacemos y cómo vamos a pagar la luz y el internet. No, dice la escritura que estaban acariciándose, estaban disfrutando. Y es que, querido amigo, querida amiga, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuánta gente puede disfrutar de recursos externos, pero de un gran vacío interno?
En cambio, la bendición del reino de Dios no solamente genera recursos, como acabamos de ver, la cosecha del 100 por 1, sino también en la privacidad, el disfrute. Y es que hay un principio en el reino: el que no disfruta no da fruto. Una vez más, si no disfruto, no doy fruto. Primero disfrutó y luego vio el fruto. Disfrutó en lo poco, Dios le puso en lo mucho. Disfrutó en lo privado, tuvo cosecha en lo público. Entonces es interesante poder ver cómo la bendición no solamente afectó el resultado de su trabajo, de su siembra, sino que también afectó su vida privada. Wow, tremendo el poder disfrutar desde lo íntimo y en el día a día, ¿verdad? Para que se pueda ver manifestado en todo. Y es que es la mentalidad de ser bendecidos, de no estar triste por las circunstancias, que las circunstancias no cambien nuestro ánimo, sino saber quiénes somos en Dios, ¿verdad? Y que nosotros podamos incluso afectar al medio de afuera. Y es que, Angie, es interesante poder ver la mentalidad de un bendecido, ¿no? Que a partir de ese momento yo no dependo de las crisis de este mundo, sino de la bendición del reino de Dios. Yo vivo en este mundo, pero pertenezco al reino de Dios. Y como pertenezco al reino de Dios, vivo conforme la palabra, las promesas y las bendiciones de este reino, que evidentemente es superior a los reinos de este mundo. Y la gente puede pensar: no, pero es que ¿cómo yo voy a poder ser bendecido si no soy perfecto? Bueno, acabamos de leer que Isaac dijo una medio verdad, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, y no con esto justifico que vivamos diciendo medios verdades, pero sí aclaró evidentemente que no disfrutó de esa cosecha por ser perfecto, sino por ser bendecido. Tú y yo no somos perfectos, es probable que no lo seamos, aunque debemos de ir madurando y caminando hacia la plenitud. Pero Jesucristo, que murió por ti y por mí, Él sí es perfecto, y a través de Él tú y yo hemos sido justificados para poder disfrutar de esta bendición. Vamos a terminar, Angie, y cerramos orando leyendo este texto, el 11 al 13 de Génesis 26, por favor. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Wow. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Entonces, Angie, es interesante poder ver que las riquezas no son malas. El problema son las riquezas mal habidas. Pero las riquezas no son malas. En la vida de Isaac, las riquezas fueron el producto o la recompensa o el resultado, mejor dicho, de la bendición de Dios sobre su vida. Y es que cuando, señoras y señores, la bendición encuentra a una persona con fe, esforzada, sabia, no hay límites. Dice que llegó a ser muy rico. Pero aquí hay un aspecto que me llama la atención, y es la orden de Abimelec. Él estableció una declaración real, y es que nadie debía molestar a este hombre. Y es que, señoras y señores, cuando tú eres un bendecido, tú estás protegido. Esto es interesante. Una vez más, cuando tú eres un bendecido, tú estás protegido. Te lo voy a repetir: cuando tú eres un bendecido, tú estás protegido. Por eso Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga va a ser bendecido, pero el que te maldiga le va a ir mal. Así que es interesante poder ver la protección que Dios le dio a Abraham, la protección que Dios le dio a Isaac, y la protección que hay sobre ti y sobre mí a través de su sangre preciosa. Tú y yo estamos en un reino sobrenatural y tenemos que aprender a caminar en bendición. Interesante, porque la bendición no vino sobre un perezoso, vino sobre un trabajador. La bendición no es: ay, como estoy bendecido no hago nada. No, la bendición es: voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, voy a disfrutar donde Dios me ha puesto y voy a tener resultados sobrenaturales. Y a mí me gustaría orar, Angie,
por todos nuestros amigos que nos están viendo y oyendo, animarles a creer que su reino es un reino de bendición. Así que operemos conforme a este reino maravilloso. Recuerden, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Vamos a cambiar la mentalidad y caminemos como hijos y ustedes como hijas de Dios. Padre, gracias por este día. Qué tema tan apasionante que está cambiando nuestras vidas. Oro por cada amigo y amiga que nos está viendo y escuchando, no importando el proceso que estén viviendo, que puedan entender que están bendecidos por ti, que la misma bendición que había sobre Abraham les alcanzó y nos alcanzó. Señor, que podamos tener la mentalidad de bendecidos, que hablemos como bendecidos, que decidamos como bendecidos y que caminemos como bendecidos. Oro para que puedan disfrutar en su vida privada y puedan cosechar en su vida pública. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, decirte que para que hubiera una cosecha, tuvo que haber una semilla. Así que quiero animarte que ahí donde estás, no dejes de sembrar. Si ya lo estás haciendo, muchas gracias. Si no lo has hecho, no pierdas la oportunidad hoy. Entra en Casa del Padre Madrid, en el botón de donaciones, casadelpadremadrid.com, en el botón de donaciones. Y ahí tienes todos los datos para poder transferir tus diezmos, ofrendas si eres de Casa del Padre. Y si eres de otra iglesia y nos estás viendo, gracias por compartir entre nosotros y siembra en la iglesia donde Dios te puso. Y ahora sí, quiero animarte a que le des al botón de compartir y nos ayudes a llevar este discipulado hasta lo último de la tierra. Es muy sencillo, solamente tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, Casa del Padre Oficial. Recuerda, juntos somos mejores. Angie, qué honor poder compartir contigo y con todos nuestros amigos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, chao.